Hola, ¿cómo están otra vez? Ahora nos toca resolver el problema número 2 de termodinámica de una práctica ya presentada en la materia respectiva. Bueno, entonces, como la misma recomendación de siempre, tenemos que nosotros leer el problema, recopilar datos, volver a leer el problema, hacernos un esquema y así poder entender el problema respectivo. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es leer el problema, donde nos dice que una muestra de 50 gramos de cobre está a 25 grados centígrados. ¿Ya? Si 200 joules de energía se le agregan por calor, ¿cuál es la temperatura final del cobre? ¿Ya? Ahí tenemos una respuesta, pero siempre hay que verificar si la respuesta es correcta o no. ¿Ya? Entonces, para seguir avanzando con esto, vamos a nosotros empezar primeramente a recopilar los datos. Nos ponemos aquí los datos. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es recopilar. Nos dice que una muestra de 50 gramos de cobre. Entonces nos dice que prácticamente tenemos una masa, ¿ya? Una masa de cobre que va a ser igual a 50 gramos, ¿ya? Y esta está a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿ya? Entonces dice que si 200 joules de energía se le agregan por calor, tenemos un valor de calor que va a ser igual a 200 joules. ¿Ya? 200 joules. 200 joules de energía que se le va a dar. Nos dice cuál es la temperatura final del cobre. Entonces nos está pidiendo la temperatura final del cobre. Lo estoy poniendo ahí abajo como CU porque es cobre. ¿Ya? Y ahora nosotros vamos a para entenderlo mucho mejor, hacer un esquema respectivo del problema. Entonces vamos a dibujar acá nuestra masita de cobre, que bueno, nos dice que es una masa de 50 gramitos. Es prácticamente el esquema, ¿no? El esquema, lo que estamos haciendo acá, lo que nos va a ayudar a entender mucho mejor el problema. Ya estamos ahí con 50 gramitos. Ya el material es cobre por su elemento químico es Cu, el cual está a una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Ya ahora nos dice el problema que se le agrega calor al problema, un calor que es prácticamente 200 joules. ¿Ya? Eso sería un estado 1. ¿Ya? Un estado 1. ¿Qué pasaría si una vez que se le agrega los 200 joules, la masa, ya estaríamos aquí con nuestra misma masa de cobre, ya nuestra misma masa de cobre va a tener obviamente la misma masita, que va a ser de 50 gramos, ya 50 gramos, solo que esta, una vez adquirida esa temperatura, va a tener una temperatura final que no conocemos. Ya va a adquirir, por la adición del calor respectivo, una diferente temperatura. ¿Ya? Entonces, para resolver el problema tenemos que ahora sí plantearnos ya las ecuaciones que pueden definir el problema. Y bueno, si ustedes un poco analizan, tenemos aquí calor, tenemos una masa y también tenemos temperatura. La ecuación que nos puede ayudar a determinar la temperatura que esté en relación del calor es la siguiente. Vamos a venirnos por acá y vamos a escribir que el calor va a ser igual a la masa, en este caso del cobre, por el calor específico del cobre y la diferencial de temperatura. ¿Ya? Obviamente este diferencial
por integrales simples, se puede decir que va a ir desde una temperatura inicial, que sería los 25, hasta una temperatura final. ¿Ya? Si, bueno, lo integramos, es una integral simple. Hacemos que va a ser la masa del cobre, el calor específico del cobre, integrando va a quedar como la temperatura final menos la temperatura inicial. Bueno, es una ecuación muy práctica, donde si analizamos los datos tenemos ese flujo de calor, ya tenemos la masa del cobre, ya en este caso no tenemos el calor específico del cobre, pero al decirnos cobre podemos nosotros buscar una tablita, ya si ven a su derecha prácticamente podemos ver acá que el cobre tiene un calor específico sacado por tablas de calor específico. En muchos problemas prácticamente el calor específico basta que diga su nombre, pues nosotros buscamos en bibliografía o en el internet y podemos obtener el calor específico, que es una constante, al igual como la densidad, una propiedad intensiva. ¿Ya? Entonces pueden ver ahí, vamos a anotarnos aquí abajito, el calor específico del cobre va a ser igual a 0,385 joules grados centígrados. ¿Ya? Eso es un valor. Es un valor. Entonces podemos decir que en nuestra ecuación tenemos el calor específico del cobre. ¿Ya? La temperatura final no la tenemos, es la pregunta que nos está pidiendo, y bueno, la temperatura inicial al principio, antes de que se le adicione los 200 joules, era 25. ¿Ya? Por ende nosotros podemos directamente despejar esa temperatura final para poder nosotros hallar esta temperatura final que nos está pidiendo. Haciendo un poco de bueno, despejamos temperatura final, ya. Entonces nos quedaría poquito temperatura final va a ser igual a todo lo que está acá dentro de esto, va a ir a dividir, ya, y esto va a ir a sumar, la temperatura va a ir a sumar, ya. Nos quedaría así, nos quedaría que la calor, ya, el flujo de calor que va a ir va a ser dividido entre la masa del cobre, el calor específico del cobre, más la temperatura inicial. Perfecto. Ahora solo nos quedaría reemplazar los datos, ya que tenemos todos los valores. Tenemos calor, tenemos la masa, tenemos el calor específico del cobre, que lo hemos hallado de la tablita, y la temperatura. ¿Ya? Entonces, reemplazando datos, nos vamos a quedar con que va a ser aquí 200 joules dividido entre los 50 gramos por el calor específico, que obviamente ya lo hemos hallado de tablitas, que va a ser 0.385 joules gramos centígrado. Ya, si quieren lo podemos poner entre paréntesis para que así podamos ir eliminando las unidades. ¿Ya? Entonces aquí más la temperatura de 25 que era inicialmente en grados centígrados. ¿Ya? Entonces una vez teniendo eso podemos un poquito bajar acá. ¿Ya? Nos queda, primeramente siempre analicemos las unidades. Miren que con joules se va. Ya, vamos a ponerlo con verdecito para que se vea. Gramos con gramos se va. Obviamente esto está centros con extremos y centros con extremos. Los grados centígrados van a subir arriba y van a estar todo en grados centígrados. ¿Ya? Entonces la temperatura final nos queda, haciendo unos datos con calculadora, nos sale como 35.38 grados centígrados. Esa sería la respuesta a nuestro problema.
entonces ahí estaría. Como pueden ver, no siempre las respuestas que se dan en los libros o en alguna cosa pueden ser exactas. Aquí se tiene que verificar esa respuesta. Bueno, nos vemos con el siguiente problema.